Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, los politólogos tienen a veces invenciones que resultan muy gravosas para la humanidad. Una de ellas es la historia o el cuento o la tesis del sistema pendular de la historia. Los politólogos creen que las cosas van y vienen. Regímenes totalitarios, regímenes de mucha fuerza, regímenes de dirección completa del Estado de todas las actividades sociales y personales, que se desgastan y las cosas vuelven hacia un sistema liberal, hacia un sistema de libertades, hacia un sistema completamente distinto, que termina también por cansar y por aburrir. Todo cansa y todo aburre, hasta las cosas mejores, si no pregúntenle a los chilenos. Y entonces la historia se regresa. Y se regresa en búsqueda de más orden, de más fuerza, de menos poder de síntesis con las libertades individuales y las libertades públicas. Y así sucesivamente. Es el sistema pendular de la historia. Pero los comunistas lo aprendieron. Y los comunistas saben que el problema con el poder no es tomárselo, sino permanecer en él. Y entonces descubrieron que la única manera de permanecer en el poder es a través de la fuerza con el ejercicio de la violencia. Y por eso todo sistema comunista, con el pretexto de la dictadura del proletariado, que es su directriz máxima, quien ejerce el poder no es un grupo de bandidos y de aventureros que se lo inventan para su propio beneficio, sino que es el proletariado, el pueblo, la gente que trabaja, la gente pobre. Ese es el cuento. Y con ese cuento han permanecido en el poder muchísimo tiempo. Lo de Rusia fue dramático. Claro que ahora todavía tenemos los rezagos de un sistema estaliniano de la historia, pero supongamos que Rusia regresó y que en Rusia está prohibido, como está eficazmente prohibido o realmente prohibido el sistema comunista de manejo de la economía. Por constitución política, eso no es posible. Lo de Rusia terminó. Lo de Europa Oriental también terminó. Y terminó después de los levantamientos de Polonia, el levantamiento de Hungría, con el asesinato de sus líderes después, que se llama los fusilamientos. Todo tiene un nombre adecuado para la estrategia comunista. Después de todo eso, Europa volvió, y Europa es un sistema en general liberal, un sistema abierto a los principios tutelares de la democracia liberal. Y eso venía pasando hasta que se estableció el sistema comunista de la fuerza de la violencia. La rusa, la de las izquierdas radicales en Europa, terminó con la caída del muro de Berlín y volvió el sistema pendular de la historia. Pero ¿cuántos años de tragedia? ¿Cuántos años de dolor? ¿Cuántos años de la ignominia de una tiranía? Y las cosas siguen pasando de ese modo. La China no ha vuelto, aunque tuvo que volver en materia económica, porque ya no podían con todos los chinos en una bicicleta vieja y con un uniforme raído, con un vestido raído. Eso era lo que tenían los chinos, hasta que se abrieron al mercado libre,
al mercado liberal de hacer economía. De manera que es un sistema pendular relativo en el sentido que es una economía completamente libre dentro de un régimen político completamente tiránico. Y lo mismo puede estar pasando en otros sitios. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Corea del Norte, donde este tiranuelo sigue manejando a la gente como si fuera simplemente un dato, un elemento para contar con él, para dominarlo, para derrotarlo si quiere levantarse. De manera que cuidado con los sistemas pendulares de la historia. En América tenemos un régimen, el régimen cubano, que lleva 63 años. Ese es el sistema pendular de la historia. Y ahora vienen las protestas, se levantan las protestas, pero el que tenga la osadía de protestar termina en un calabozo infame, lleno de ratones y de alimañas. Ese es el sistema pendular en Cuba después de 63 años. O el sistema pendular en Venezuela. ¿Cuántos años soportando a los tiranos de Venezuela? Hoy, Nicolás Maduro, haciendo lo que le da la gana con ese país, a través de la fuerza bruta, a través de un movimiento que impide que obre regularmente el sistema pendular de la historia. Si fuera por los venezolanos, hace rato hubieran salido del régimen tiránico y estarían en brazos de la libertad. Pero es que no se permite que funcione el sistema pendular de la historia. Y ese es nuestro peligro, ese es nuestro riesgo. Claro que tenemos un riesgo enorme, que es el gobierno de 4 años de Gustavo Petro. No se ha posesionado. ¿Y ya cuántos son los signos de alarma? ¿Cuántos son los contrasentidos de una política que no se sabe cómo va a ser y no se ha posesionado? 4 años. Pero ahí pararán las cosas. ¿O se ejercerá la violencia para dominar a los colombianos como han dominado a los cubanos, a los nicaragüenses, a los venezolanos? ¿Qué pasará? Depende de nosotros mismos. Claro que tendremos que pagar un alto precio para garantizar el sentido pendular de la historia. Nos dejamos derrotar en unas elecciones fraudulentas. Nos las dejamos imponer. No fuimos capaces de ejercer eficazmente nuestros derechos y ahora estamos esperanzados en el sistema pendular de la historia. Lo de Petro pasará y las libertades y el libre desarrollo de la personalidad y de los grupos sociales volverá. Eso es lo que dice la teoría. Pero frente a la teoría tenemos la praxis comunista que se levanta para decirnos, cuidado, a veces ese sistema pendular se entorpece de tal modo que es posible un régimen como el cubano, que lleva 63 años de vigencia inaudita sobre un pueblo que tiene que soportarla. Tengamos pues presente que según el sistema pendular de la historia, esto irá y volverá, pero en la medida en que se deje funcionar el mecanismo de la historia libre, de la libre determinación de los pueblos. Y si no tal vez tengamos otro régimen como el de Venezuela, u otro como el de Cuba, u otro como el de Corea del Norte. Ese es el peligro, ese es el riesgo después de estos 4 años que vienen, que si son parecidos a los prolegómenos, a los preludios, a los primeros movimientos que se hacen desde el gobierno antes de posesionarse, serán años muy duros y muy difíciles para todos nosotros. Eso no garantiza que funcione el sistema pendular de la historia, porque a veces no lo dejan funcionar. La dictadura del proletariado es la disculpa para mantenerlo a toda costa, contra toda evidencia
y contra toda razón. Cuidado, hemos elegido a Gustavo Petro porque todos lo hicimos, directa o indirectamente, y tal vez no solamente por 4 años. A veces el sistema pendular de la historia no funciona.